Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos a otro episodio del curso para principiantes en Java. En este episodio vamos a hablar un poco más detalladamente sobre cómo funciona la creación y la destrucción de nuestros queridos objetos. Como veréis, tengo un proyecto algo raro, se llama Más allá de Orión. Bien, os explico. Normalmente las explicaciones siempre se hacen con cosas aburridas como manzanas, o perros, o gatos, o cosas por el estilo. Pero esta vez vamos a hacer algo con algo de suerte, un poco más entretenido. Vamos a crear una clase que se va a llamar Alien. Vamos a jugar con alienígenas para demostrar lo que quiero explicaros hoy. Nuestro alien solo va a tener un atributo y va a ser un string nombre. Y además tendremos el constructor public alien, y tal y como os expliqué en el último episodio, vamos a querer fijar su nombre desde el constructor, así que string nombre y lo asignamos this.nombre igual a nombre. Recordad que el this.nombre hacía referencia a la variable de la clase, mientras que nombre sin ningún this es una variable temporal de dentro del método, pero no os preocupéis, todavía no hemos hablado ni de métodos, ni de alcance, ni de variables temporales, ni de nada por el estilo. Pero bien, vamos allá. Y ahora, para ejecutar a nuestro alien, no en el sentido de asesinarlo, por supuesto, sino para utilizarlo, vamos a crear una clase llamada nave Z. Bien. No, nave Z, el lenguaje Java, ya sabéis. Lo de la joroba de camello, que cada palabra nueva empieza por mayúscula. En fin, primero, como ya adivinaréis, usaremos el método main, public static void main string args. Esto sirve para ejecutar nuestro programa, pero eso ya no hace falta que os lo explique. Bien, vamos a crear a 3 aliens en nuestra nave. Alien A igual a new alien. Y a este le vamos a dar un nombre de alien muy corriente, Hadar. A nuestro alien B lo vamos a llamar... dejadme que piense. Veamos. Lo vamos a llamar Robotmancer. Otro nombre de lo más corriente entre los aliens. Y por último, al alien C lo vamos a llamar Eclipse Destroyer. De acuerdo. Voy a guardar. Por cierto, si os salen estos errores es porque Eclipse cree que no existe este constructor para alien, y eso se debe a que no he guardado, como veis, con el asterisco después de crearlo. Así que voy a guardar con control S y como veis, ya está, el error se fue. Caprichos de Eclipse, no me preguntéis por qué están ahí, pero es así. Bien. Ahora, os preguntaré qué ha sucedido exactamente en la ejecución de este código. Es decir, no lo hemos ejecutado, pero imaginad que sí, porque si lo ejecuto, como veis, no va a pasar nada, porque no tenemos celda por consola ni nada. De acuerdo, ¿qué ha pasado exactamente? Y me diréis, pues hemos creado 3 aliens. Vale, pero ¿cómo funciona técnicamente lo de crear los objetos? De acuerdo, cada vez que leemos una de estas líneas, en la parte en la que asignamos a igual a new lo que sea objeto, lo que hacemos es colocar el objeto en un espacio reservado de memoria de la máquina virtual de Java llamado el montón. Los objetos viven en el montón. Así que cada vez que creamos un objeto nuevo, este objeto aparece en dicho montón, en ese espacio de memoria. Por lo tanto, os diré otra cosa, el objeto no está representado en el código en ningún sitio. Puede que hasta el punto llegaréis a pensar que el objeto es A, o B, o C, pero no. El objeto aquí no existe, el objeto está en el montón, y nos referimos a él de forma abstracta. Sabemos que está ahí, pero no podemos, digamos, señalarlo en el código como tal. Así que A, B y C. ¿Qué son A, B y C entonces, si no son el objeto? A, B y C son referencias al objeto.
Como se explica en cierto libro de programación para aprender Java, que es sumamente popular, podéis pensar en A, B y C como mandos a distancia para televisiones. Es decir, A, B y C no son las televisiones, pero permiten controlar a la televisión, ya que son el mando a distancia. Así que bien, ¿qué implicaciones tiene esto? Bien, para crear el objeto simplemente necesitamos que una referencia, como lo son A, B o C, apunte a dicho objeto. Y ahora lo que hemos creado es a 3 aliens, cada uno con una referencia. Pero, ¿qué pasa si yo hiciera que A fuera igual a B? Puede que penséis que eso significa que estamos copiando el objeto, es decir, estamos haciendo que A sea igual que B, es decir, estamos copiando el objeto B hacia A. Pero eso no es así. Lo que sucede ahora es que A señala al mismo objeto que B, es decir, tanto A como B señalan al alien llamado Robotmancer. Y además tiene otra implicación muy importante, y es que el alien Hadar ya no es señalado por nadie. Antes lo señalaba A, pero ahora A señala lo mismo que B. Por lo tanto, Hadar ya no está señalado. Igual que para aparecer en el montón necesita que le señale una referencia, en el momento en el que un objeto no tiene ya a ninguna referencia señalándole, es el momento en el que dicho objeto queda marcado para destrucción. Es decir, ese objeto va a desaparecer, aunque todavía no haya desaparecido. ¿Y cómo va a pasar exactamente eso? Para eso existe un elemento en la máquina virtual de Java que se llama el recolector de basura. En muchos lenguajes esto se hace a mano. Creamos los objetos, los alojamos en la memoria y cuando ya no los necesitamos, los borramos. Esto es muy importante, porque si vamos dejando por todos lados objetos que no sirven para nada, acabaremos llenando la memoria, y si nos pasamos de la raya, lograremos que nuestro programa se cierre inesperadamente porque la memoria disponible se ha acabado. Incluso si lo hacemos muy mal, podemos lograr que nuestro ordenador se cuelgue. Esto en Java no puede pasar, porque en Java la destrucción de objetos se gestiona de forma automática por el colector de basura. Cuando un objeto queda marcado para destrucción, el colector de basura lo destruye. El colector de basura no funciona de forma permanente, va haciendo barridos. La máquina virtual de Java, mientras está en funcionamiento, digamos que va reuniendo estadísticas sobre nuestra aplicación, sabe en qué punto estamos usando el procesador, cuánta memoria RAM estamos consumiendo y muchas otras estadísticas como cuántas clases existen, cuántos objetos hay cargados, cuántos métodos hay en ejecución y todas esas cosas. Y llega un punto en el que la máquina virtual sabe cuánta memoria se está ocupando y cuánta de esa memoria está siendo ocupada por objetos que están marcados para destrucción. Así que digamos que de forma automática, cuando la máquina virtual considera que estos objetos abandonados están consumiendo demasiada memoria, ordena al colector de basura que haga un barrido. Y el colector de basura simplemente va borrando todos aquellos objetos marcados para destrucción. Así que, cuando hacemos que A sea igual a B, lo que hacemos es abandonar al alien Hadar en el montón. Por decirlo de forma gráfica, lo que hacemos es echar al alien Hadar de la nave Z, lo echamos por la escotilla al vacío. Y todos sabéis lo que sucede cuando echamos a un ser vivo al vacío del espacio. No quiero ser más gráfico porque probablemente haya niños escuchando. En fin, como íbamos diciendo, nuestro alien A, el alien Hadar, ya no está referenciado por A. De hecho, ya no es el alien nada. Así que, virtualmente, podemos decir que este alien está destruido. Virtualmente sí, pero no realmente. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos ningún control sobre el colector de basura. Nosotros no podemos ordenarle que destruya un objeto y tampoco podemos ordenarle que no destruya un objeto. El colector de basura siempre funcionará a instancias de la máquina virtual cuando haga falta limpiar la memoria. Y destruirá, como os he dicho, todos aquellos objetos marcados para destrucción. Por lo tanto, nosotros hemos marcado a Hadar para destrucción ya que le hemos quitado su variable de referencia. Pero
no tenemos ninguna garantía ni seguridad de en qué momento exactamente va a ser Hadar destruido. Aunque realmente es irrelevante, porque a Hadar ya no podemos acceder de ninguna manera. Si no tenemos una referencia como A, B o C para acceder a sus variables y métodos, entonces es lo mismo que si estuviera muerto, ya no podemos usarlo, así que solo es cuestión de tiempo. Y cuando digo tiempo, probablemente os estoy hablando de nanosegundos o milisegundos, no tarda mucho más un barrido. Bien, ¿qué más os puedo explicar? Además también os diré que si hacemos que A sea igual a C y que B sea igual a C, lo que va a pasar obviamente es que Hadar y RobotMancer serán destruidos en el siguiente barrido del recolector de basura. Pero Eclipse Destroyer está ahora señalado por 3 referencias, por A, por B y por C. Por lo tanto, como adivinaréis, si yo ahora hiciera que A sea igual a null, es decir, digamos que la referencia A queda inutilizada, ya no señala ningún objeto. Por lo tanto, Eclipse Destroyer perdería a su A, pero tendría a su B y a su C todavía, así que aún no podría ser marcado para destrucción, ya que le quedan 2 referencias activas. Por supuesto, si hiciéramos que B sea igual a null y C sea igual a null, entonces, efectivamente, Eclipse Destroyer perdería sus 3 referencias y también quedaría marcado para la basura. Y finalmente, después de esto, si pudiéramos ejecutarlo de forma gráfica, veríamos cómo la nave Z quedaría absolutamente desierta porque los 3 aliens habrían desaparecido. Por cierto, puede que os preguntéis, ¿qué es null? Null no es nada más que el vacío o la no existencia. No es ni siquiera cero. Null significa que no existe, digamos que es como si estuviera vacío. Digamos que es la forma ideal de comprobar si un objeto está vacío o de vaciarlo, como en este caso. Así que esto es todo lo que os quería explicar en este episodio con nuestros aliens de lo más abstractos, que hablan su propio idioma, pero que tampoco pueden vivir en el vacío del espacio. Y bien, esto espero que no os haya parecido muy difícil, porque es bueno dominarlo y entenderlo a la perfección, ya que siempre estaremos creando objetos nuevos y siempre nos interesará destruir todos aquellos que no sirvan para nada. Lo que pasa es que normalmente no lo haremos a mano poniendo la referencia igual a null. Lo haremos de otras formas un poco más automáticas y fáciles. Pero de eso no os preocupéis porque lo explicaremos en próximos episodios. Por ahora solo quería que entendierais cómo funcionan los constructores, en qué forma se aloja el objeto en el montón y cómo puede ser luego destruido por el recolector de basura. Así que esto es todo por este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!